Muy buenas tardes, colegas, público que nos ve, nos lee y nos escucha. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Escenarios de la Investigación, el programa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua AC. Educar es educarse. Bien, y en el marco del 13º Congreso de Investigación Educativa que se está realizando en este momento en nuestra ciudad capital y atendiendo a los objetivos que la REDIES se ha planteado con este programa, uno de carácter informativo de comunicación frente a la sociedad, otro de alfabetización científica y pedagógica. Hoy nos complace recibir en este espacio al doctor Antonio Bolívar Botía. El doctor Antonio Bolívar Botía trabaja algunas líneas de investigación, entre las que puedo mencionar innovación y mejora en la escuela, liderazgo pedagógico centrado en el aprendizaje, comunidades profesionales de aprendizaje y procesos de mejora y asesoramiento educativo. También me complace en recibir en este espacio para apoyarnos con la charla a la doctora Argelia Ávila Reyes. La doctora Ávila Reyes es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia. Doctor, bienvenido, doctora, bienvenida a este espacio. Me acompaña para conducir este programa mi compañero conductor Federico Julián Mancera Valencia. Doctor, buenas tardes. Agradecida de tenerlo en este espacio, pero sobre todo de poder platicar con la sencillez que a usted lo caracteriza. Esta mañana usted presentó un trabajo muy interesante en donde usted abre su charla con el siguiente texto y dice: no bastan buenos diseños, la mejora no puede provenir solo por prescripción externa. Y bueno, pues ahí nos da la pauta de lo que usted maneja en esta charla tan interesante. Usted está apostando a que hay que mejorar con la capacidad de cambio de los centros escolares y de los integrantes de los centros escolares, ¿cierto? Sí, bueno, hay algo que, aunque es obvio, no siempre lo hemos aceptado, ¿no? La mejora en último extremo se juega en cómo los profesores enseñan y los alumnos aprenden. Es decir, el núcleo duro de la mejora educativa son cada aula y dentro de cada aula, cada escuela, porque una aula está en una escuela. ¿Se puede cambiar desde el diario oficial las cabezas de los profesores, los modos como trabajan y enseñan? Es obvio que no, ¿no? Por salir un cambio publicado, eso no ha cambiado. Los modos habituales, que por cierto son bastante reacios porque cada persona tiene sus hábitos, sus costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no es algo nuevo. Todos los que se han dedicado a estudiar el cambio educativo lo han evidenciado. Una cosa es lo que estaba escrito que se iba a hacer y otra es lo que realmente se hace. El cambio legislado no es el cambio implementado, ¿no? Y si es así, entonces, desde esa perspectiva, el potencial que tienen los cambios externos para alterar los modos habituales de hacer es muy escaso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos alterar esos modos de hacer? Más hay que hacerlo desde abajo arriba que desde arriba a abajo, ¿no? Es decir, cómo organizar las escuelas, los centros, para que las prácticas que creemos que no pueden seguir continuando sean de otro modo. Y luego otra perspectiva, que también la que estaba un poco ahí, cambiar los modos de hacer se cambian fundamentalmente en el contexto de trabajo, ¿no? Y de ahí que es principalmente con los colegas y con otros apoyos externos cómo podemos alterar esos modos, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. Sí. Doctor, también escuché en su conversación que la escuela debe transformarse entonces ahora en una comunidad profesional de aprendizaje, ¿sí? Pero la investigación nos ha dicho que esas comunidades de aprendizaje se caracterizan tradicionalmente por
escuelas que aprenden. Ese es uno de los aspectos. El segundo, por una cultura de colaboración, ¿sí? El tercero, el profesionalismo docente. Y el cuarto, y en este quisiera yo enfatizar, el alto valor que se le atribuye al trabajo docente. Doctor, desde su visión entonces, ¿usted está enterado que en México tenemos una evaluación hacia los docentes, que es una evaluación institucional, que es una evaluación que tiende a la calificación del docente, que en muchos sentidos la prensa ha generado un ambiente de poca valorización hacia el trabajo docente? ¿Qué opina al respecto, doctor? Sí, he venido varias veces a México y estoy interesado, y desde España he seguido muchas cosas y, en fin, creo que aunque no soy mexicano, conozco un poco lo que se está haciendo y el modo como se está haciendo, ¿no? Aunque la intención inicial pudiera ser buena, las cosas en educación no se juegan solo en lo que pretendes, sino cómo lo haces, ¿no? Si al final lo que se crea es cómo yo individualmente me preocupe, me refiero a cada docente mexicano, por conservar mi plaza y cuáles van a ser las cosas de las que me van a examinar individualmente, ¿no? Desde esa perspectiva se está favoreciendo más bien un individualismo, cada uno a ver cómo se la agencia, una perspectiva de no colaboración entre los compañeros y, sobre todo, que esto ya se ha ensayado en otros sitios. No es a ver qué sale o a ver qué resulta. Y el ensayo que se ha hecho en otros sitios es que aquello que se pretendía no es el mejor modo para mejorarlo, ¿no? Es decir, tenemos que mejorar la educación mexicana, sin duda. Asegurar que todo ciudadano, alumno, tenga una buena educación también, ¿no? Pero eso se puede asegurar introduciendo, como yo veo, la ola de desánimo, de descontento, de crítica a los docentes que se ha hecho, algunos incluso agenciados por determinados organismos que les interesaba, etcétera. No, porque la mejora también va muy unida a, lo he querido destacar esta mañana, a la pasión, al compromiso, a la entrega, que no puede ser solo individual, porque entonces dura muy poco tiempo, es colectiva, ¿no? Del grupo escuela, nos apoyamos mutuamente, etcétera. Y esta forma, porque un profesor incluso podemos buscar tener buenos docentes, pero ¿qué buenos docentes? Sin duda que tengan conocimientos, pero no solo buenos conocimientos, porque ¿de qué vale muy buenos conocimientos si luego no sabe agenciar el grupo aula, si no entra con ilusión de sacar a todos los alumnos de los contextos y los lugares y los niveles que tienen, etcétera, ¿no? Y estos métodos competitivos no siempre los fuerzan, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sí. Yo creo que para usted no es extraño un periodista de talla internacional, Loret de Mola se llama en nuestro país, y es uno de los periodistas que más ha enfatizado, desgraciadamente, las tareas que él llama de los buenos maestros. Y esto ha generado en el ambiente maestros de primera, segunda, cuarta y hasta de quinta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sería desde su experiencia y desde la experiencia europea, incluso experiencias latinoamericanas, que sé que usted ha trabajado en ello? Recuerdo de una entrevista que le hicieron en el 14 en Chile en relación a estos procesos. ¿Qué tendría el gobierno mexicano y sobre todo la prensa, los medios masivos de comunicación? ¿Qué tendrían que hacer? Porque esto no ayuda, como usted dice. Esto desanima a cualquiera de llegar a un trabajo, ¿no? Y hacer las cosas bien. Es muy conocido también por la investigación que los docentes hacen más de lo que pueden con las uñas, ¿sí? Y otra de las características de la propuesta que usted nos hace es precisamente esa presión externa, pero en el sentido de apoyo hacia las instituciones escolares, una vez que ellas han construido un ambiente de colaboración, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos quizá que ayudar en ese tránsito desde los medios masivos de comunicación? Sí, bueno, el tema de los medios es muy importante y determinados reportajes y, bueno, en general la prensa, pero que algunos, mexicanos primero y otros,
han contribuido, el modo de mejora no puede ser desvalorizar, criticar, menospreciar a los docentes en general, para colmo, ¿no? Porque son los docentes en general y no solo aquellos que ahí no discriminamos, ¿no? Desde esa perspectiva, uno de los pilares, porque no olvidemos, esta profesión frente a otras es una profesión de relaciones humanas, de trato con el otro, ¿no? Si vas a una oficina y estás enfadado, pero tienes que hacer un trabajo con ordenador, pues tus sentimientos personales no afectan directamente al trabajo que tienes que hacer, ¿no? Que puedes seguir. Pero aquí es clave los sentimientos personales, la confianza de la familia, el apoyo directo o indirecto que siento, ¿no? de la comunidad para el trabajo que realizo, ¿no? Y entonces nos estamos ahí liquidando un elemento esencial para la mejora, ¿no? Que es ese apoyo colectivo, valoración, etcétera, ¿no? Los mejores países son aquellos en los que sus profesores son más reconocidos, ¿no? Y precisamente por eso tiende a ir la gente a la docencia, porque es una profesión valiosa. Esta mañana decía en uno de los datos que las normales han ido reduciendo el número de alumnos conforme se incrementaban estas críticas, claro, ¿no? Y entonces la gente más valiosa no se va a meter ahí en una profesión que está tan poco, no ya económicamente, sino al menos socialmente, ¿no? Valorada. En fin, que de un modo controlado o no controlado, la política ha dado lugar a estos efectos perniciosos completamente, ¿no? En su lugar, además, incluso el tema de la evaluación. La evaluación docente en algún caso podría ser admisible, pero no de modo generalizado. Pero en cualquier caso la evaluación no puede tener efectos punitivos, ¿no? Porque los efectos punitivos dan lugar a lo que es lógico, a un sentimiento de defensa, ¿no? De autodefensa natural. La evaluación docente es para la mejora, si es que hay que hacerlas para la mejora, ¿no? Queremos que todo alumno tenga un buen profesor en el aula y queremos asegurarnos que lo tenga. Y en los casos en los que no lo tenga, estamos dispuestos a hacer con la persona qué apoyo le podemos dar para que supla esas deficiencias que tiene, ¿no? Si un poco, dice un investigador americano que ha venido varias veces aquí a México y que yo estimo mucho, Elmore, se escribe Richard Elmore, dice: si me dices que tengo que estar en un determinado nivel y con la evaluación se muestra que no lo tengo, me tienes que dar los medios, recursos y apoyos para llegar a ese nivel. Si no me das ninguno, entonces la evaluación es completamente despreciable, ¿no? Porque no puede mejorar, quiere mejorar y no dice de antemano que no va a poner los medios para mejorar, pues entonces, ¿cómo lo vas a hacer, no? Amenazando que se va a expulsar, ¿qué tal? Y en algunos casos incluso expulsar no sería viable porque necesitamos maestros que no tenemos, ¿no? En fin, que ese tema convendría ser bien meditado, que por otra parte, como digo, no es un experimento nuevo. Ese tipo de experimentos se ha hecho ya en otros lugares y los resultados no han sido aquellos que querían tener, ¿no? Antonio Bolívar, lo que comenta es prácticamente una de las grandes contradicciones de estas políticas que, como dice, surgen en todo el mundo, ¿no? Y si el Estado se encarga de formar a un profesionista que se va a encargar de difundir una educación para su sociedad, el propio Estado está diciendo cómo formarlo, pero ahora también dice cuándo los corro y cuándo los evalúo, pero nunca les pregunto cómo, ¿no? En tus trabajos, cuando has hecho en la parte metodológica, ha influido mucho la parte subjetiva del docente, la parte narrativa del docente, que finalmente la suma de su conocimiento. ¿Cómo trabajas eso y cómo llevarlo finalmente, a lo mejor como una estrategia de evaluación? Sí, eso es algo que cada vez está más reconocido, porque además es que esta dimensión emocional, afectiva, ya no es solo para los docentes. Vivimos en un mundo en el que eso para cada persona es esencial. Parece ser que en el fracaso escolar de los alumnos normales no es solo que sabe o no sabe. El asunto es que se esfuerza o no se esfuerza según la dimensión emocional, ¿no? Cuando dice un alumno, por ejemplo, muy normal, un profesor creyó en mí y me sacó del fracaso, es decir, supo empoderarme, pero con un nivel afectivo, sentimental, y no solo con tienes que estudiar más, hacerlo mejor, esforzarte, eso no son los modos
cómo nos movemos, ¿no?, a los humanos. Entonces, desde esta perspectiva, pues los docentes no son ángeles, son hombres y mujeres normales, ¿no? Y justamente por ser hombres y mujeres normales, esa dimensión cuenta mucho. De ahí que, por ejemplo, ¿quién accede a la docencia? A través de algún ejercicio, como en España. Ya, pero un ejercicio solo, eso mide una dimensión. Pero y la dimensión emocional, ¿no? Y la dimensión de entrega, y la dimensión de compromiso y tal. Pues eso no se puede captar a través de una evaluación puramente externa. Habría que tener entrevistas, verlo cómo trabaja, en fin, otras cosas más cualitativas que nos importa en esta profesión, que no es estar sentado ante un ordenador solo, sino que es tratar con una pluralidad de personas, con sus sentimientos, con sus hándicaps, con todo aquello que traen a la escuela cada día, ¿no? Y a sus familias respectivas también. Claro, Sí. Hace un momento durante la comida, ya veníamos de camino para acá y decía el doctor, es que ahora estoy incursionando en hacer narrativas para ayudar a los conjuntos docentes, ¿no? Entonces me hablaba que incluso de realizar historias de vida, etcétera, ¿no?, que pudieran aportar a este trabajo, a esa parte de entrega emocional, de interacción entre sujetos y sujetas, ¿no? Así es. En ese sentido, yo sí quisiera que nos comentara cómo van esos trabajos con respecto a esa visión, porque lo que generalmente encontramos, incluso aquí en el Congreso, son libros como estos, ¿sí? Libros en donde finalmente dejamos de lado lo cualitativo, generamos una serie de números que son importantes porque hay que informarse para tomar decisiones informadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en donde solo sabemos que el 78% del tiempo de los docentes lo dedican a estar frente al grupo. El restante tiene que ver con labores administrativas, similar a lo que usted decía hoy por la mañana, ¿sí? Pero, ¿y toda esa otra parte de seres humanos que vivimos día a día, dónde queda? Sí, el tema en último extremo, pues es esa cosa diferencial que hace grandiosa, pero también diferencial al ejercicio de la profesión docente, que es una profesión de relación con personas, ¿no? Si acaso nos parecemos a alguien, sería la enfermera o los médicos, ¿no? Y cuando uno tiene un buen médico, una buena persona, te ha tratado, digamos, con el diagnóstico y con los medios bien, pero también te ha tratado bien como persona, ¿no? Incluso eso hizo que tú confiaras en ti mismo y mejoraras, por coger este ejemplo, ¿no?, desde esta perspectiva. Entonces esta es la dimensión que ahí se pierde, ¿no?, y que efectivamente la narrativa de los sujetos, las entrevistas, medios cualitativos, nos han puesto de manifiesto, ¿no?, este conjunto de sentimientos, emociones. Comentaba antes cómo ahora por un tema que tengo ahora con el liderazgo y la mejora de la escuela, he conocido las historias de vida para los buenos directores y estoy metido en la identidad de la dirección escolar. La identidad quiere decir, la identidad no es tú, es lo que te reconocen los demás, ¿no?, colegas, alumnos y padres. Y cómo eso influye a la hora de llevar bien una escuela, etcétera. Y un gran investigador irlandés ha escrito un libro que se llama Desenmascarando el liderazgo, y es recoger los sentimientos, las emociones, etcétera, que llevar cada día a la escuela, dice él, es la otra cara del ejercicio del propio liderazgo escolar, etcétera. Pero el tema es ese, no olvidemos que es una relación con personas y ahí la relación es algo fundamental, ¿no?, de esa relación. En uno de tus trabajos publicados, empiezas con una palabra en latín, hablar de nosotros mismos o acallar lo que somos. Cuando yo leí el texto, me influyó muchísimo para decir, bueno, que ellos, incluso nosotros investigadores que estamos frente a ello, necesitamos hablar de lo que somos, para decir también, soy el maestro. Y creo que esa había sido una importante vía para tocar las emociones. Y ¿cómo ha sido tu experiencia en esto y cómo llegaste a esa reflexión? Sí. Bueno, pues también viendo un poco la insuficiencia del racionalismo, ¿no? Y viendo también esa otra dimensión, también viviendo por el contexto en el que estamos, en el cual tenemos que ser sensibles a todo ese conjunto de dimensiones. También ha influido mucho ese tema, bueno,
todos hemos vivido la caída de querer hacer investigación al modo como se hace en física o en tal, ¿no? Y desde esa perspectiva lo que ha sido la crisis del positivismo, ¿no? Cogía ese texto justamente porque en una gran obra que es clave en la investigación, en la filosofía occidental, la crítica de la razón pura de Kant, lo pone al comienzo: de nosotros mismos callamos. Y este libro es todo científico porque de nosotros mismos callamos, ¿no? En este caso de las relaciones humanas, de hacer ciencia educativa, no podemos, ahora ya no, decir de nosotros mismos callamos, ¿no? Interesa mucho para ver quién es un buen profesional, todo ese otro conjunto de cualidades que forman parte de lo que la persona es, ¿no? Y esa persona ya no es el solo pienso, sino que es lo que siente, las emociones, etcétera, ¿no? Sí. Doctor, usted tiene una producción muy reciente, un libro que se llama Políticas Actuales de Mejora y Liderazgo Educativo. Una producción, dice usted en su libro, de máxima actualidad en España, donde ya las nuevas orientaciones sobre la dirección de los centros están empezando a tener su reflejo ya en la legislación y en las políticas educativas. ¿Qué se hizo, doctor, para que se diera esta nueva gobernanza de la que usted habla? Esta nueva gobernanza que la educación requiere para que las organizaciones escolares fueran más flexibles, pero también para que fueran capaces de adaptarse a contextos complejos. Y la realidad mexicana tiene ahorita un contexto muy complejo. Creo que todos los educadores deberíamos estar leyendo este libro porque tenemos que cambiar. Usted decía, y la doctora Argelia decía a un principio, no podemos esperar, ni los docentes tenemos que esperar que venga el cambio desde arriba, tenemos que empezar nosotros. Sí, por una parte, y yo creo que México, bueno, y otros países americanos también, hemos tenido un modelo de gestión de las escuelas. Bueno, partimos de que si la mejora ya no la esperamos solo del boletín o de cualquier diario oficial, se construye en cada escuela, entonces el tema se juega a nivel de cada escuela. En cada escuela hay muchas cosas, entre otros buenos docentes, peores docentes, toda una pluralidad, pero en último extremo, cómo se gestiona, se gobierna esa escuela, ¿no? Empleamos el término gobernanza, aunque tiene otro sentido. Gobierno en sentido tradicional, uno manda, otro obedece, ¿no? La gobernanza en un sentido más horizontal, ¿no? Desde esta perspectiva. Y los modos tradicionalmente heredados, jerárquicos, burocráticos, etcétera, están haciendo agua de que no es un modo para gestionar. En Europa, además, aunque por otros aspectos es criticado, y yo no voy a entrar en esas dimensiones, pero en comparaciones internacionales tipo PISA, etcétera, se ha planteado mucho y cómo el norte de Europa gana en todo ese tipo de pruebas al sur, ¿no? Francia, Italia, Portugal, Malta, Grecia. El modo de gestión, entre otros hay más, pero el modo de gestionar las escuelas no es el modo mejor. ¿Y cuál es ese modo? Los de abajo, solo la dirección tiene capacidad burocrática, los de arriba, la dirección se preocupa porque la escuela en conjunto funcione bien. Se preocupa por lo pedagógico, ¿no? Pero no solo el director como persona, porque si así fuera es solo un cambio de funciones, pero la estructura sigue inalterable. Es que el modo para gestionar es más distribuido, compartido, compromiso con un proyecto común, entender la escuela como una responsabilidad colectiva, y entonces si alguien va mal, los demás se prestan a qué tienen que enseñarle para que lo aprenda, y él lo acepta de buen grado y se preocupa qué tiene que hacer para hacerlo mejor, porque la escuela es, pues eso, algo del que todos somos responsables, etcétera. Y los modos tradicionales de gestión ahí se han mostrado cada vez más inservibles, ¿no? Y ese es un aspecto muy fundamental. Muchas veces se ha entendido la principal responsabilidad de una dirección de la escuela es ¿para qué está la escuela? Para que los alumnos mejoren, ¿no?
Entonces la responsabilidad está en eso y no solo en aspectos meramente burocráticos, ¿no? Porque la escuela se justifica ahí. Y todo esto va unido en esos nuevos modos de gobernar porque la escuela tenga una mayor capacidad de autonomía en cada unidad, donde por eso no caben los modos. Vamos a dar autonomía de modo burocrático en una ley para todos los centros mexicanos. Ya, cambiamos los términos, pero los modos son los mismos. La autonomía en ese sentido, yo comparto con un profesor portugués que trabaja muy bien el tema, Joao Barroso, tiene que ser diferencial. Y queremos que mejore. Y estamos dispuestos a apoyarte y a que tomes decisiones que inicialmente nos muestras que puedes mejorar con eso. Y tienes capacidad para hacerlo, ¿no? Y del cual después nos dirás que efectivamente ha mejorado. Y si no, estarás dispuesto a modificarlo, ¿no? Pero esta medida que se toma aquí no tiene por qué ser exactamente igual que la que se toma allí, ¿no? Porque es diferencial, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es desde un poco alentamos el cambio, inducimos y exigimos que haya unas mejoras y comprometemos al personal para que el que está en cada situación proponga y lleve a cabo ese tipo de medidas, ¿no? Doctor, usted decía, y me uno a la expresión, y sin embargo, ¿qué tan lejos estamos? ¿Sí? Y bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como pueblo mexicano? Porque en nuestro país las competencias son tobonianas. La competencia constituye en México la base fundamental para orientar currículo, docencia, aprendizaje y evaluación desde el marco de la calidad. Y por supuesto que no cabe la propuesta que hoy aplaudimos enormemente en su presentación, ¿sí? Cabría quizá, doctor, la posibilidad de una competencia que pudiera considerarse como el resquicio coyuntural que orienta la deconstrucción propia a partir de necesidades reales de nuestro contexto latino. ¿Cabría? Bien. Que voy a nada más a decirle que qué triste que en nuestro país, en este congreso, trajimos a Tobón y no incluimos a la maestra Isabel Guzmán, doctora, que plantea ese tipo de competencias y que me pidió hacerle entrega a usted, ¿no? ¿Qué haremos entonces, doctor? Sí, el tema de las competencias, y conozco lo que ha dicho en último extremo, bueno, depende cómo se use, pero se ha usado mucho al servicio de un nuevo modo técnico, ¿no? De llevar a cabo la educación, etcétera, ¿no? Y eso es una dimensión, pero una dimensión no es toda la dimensión. Y justo las dimensiones relevantes también quedan fuera de ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho de trabajar en equipo, de tal. Y aquí hemos dicho, yo lo que he tratado de resaltar es, si queremos que esto suceda, si hay modos en los cuales cuando eso se realiza se provoca una mejora sostenida en el tiempo, entonces desde esa perspectiva no basta declararlo, decirlo, tal, sino que para que eso suceda hemos de cambiar las estructuras para que no sean posibles los modos anteriores de funcionar, sino estos nuevos modos de funcionar. Es lo que yo he tratado de decir. No basta decir vamos a trabajar en equipo, hay que organizar el trabajo docente de modo que sea forzado trabajar en equipo, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque si no se quedaría en tantos discursos como hemos hecho pedagógicos y luego la práctica sigue un poco inalterable. Hay que hacer más hincapié en condiciones organizativas del trabajo docente. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. Fue un placer. Doctora Ávila, gracias por este apoyo. Bien, escenarios de la investigación y sus conductores Federico Julián Mancera Valencia, una servidora Rosa Isela Romero. Agradecemos su atención y su interés por nuestro programa. Les recordamos que estamos en www.rediech.org. Que tengan ustedes una excelente tarde.